Bueno, muchísimas gracias a todos los que están acá. Gracias por acompañarnos en este webinar organizado por Bosanet. Este webinar está pensado para todos los que buscan mejorar la forma en la que preparan y envían sus productos a Estados Unidos, eh, partiendo de la base que un buen master case obviamente va a hacer la diferencia. Por favor, déjenos sus preguntas en el chat de Teams. Al final de la sesión vamos a tener un espacio para responderles las dudas que tengan. Entonces, nada, también en el chat les vamos a estar compartiendo el link a la comunidad de Bosanet. Si ustedes se registran en esta comunidad, van a recibir contenido exclusivo, van a recibir ebooks, descargables, guías prácticas, y pues digamos que muchas noticias relacionadas con este tema de exportación a Estados Unidos. Y bueno, nada, para iniciar, les quiero presentar a nuestro invitado de hoy, David Jaramillo. Hola, David. ¿Qué tal, Claudia? David Muchas es el gracias. director. David es el director de operaciones de Bosanet. Él tiene más de 10 años de experiencia en la gestión integral de la cadena de suministro internacional. Es un súper experto en procesos de exportación hacia Estados Unidos, incluyendo cumplimiento de normativa de US Food and Drug Administration, diseño de master cases, optimización y logística. Y bueno, nada, hoy va a compartir en este espacio todo su conocimiento, todo su aprendizaje. Esperamos que sea de mucho provecho para todos y bueno, nada, Dave, bienvenido. El espacio es tuyo para que arranquemos. Muchas gracias, Clau, y muchas gracias a todos los que se tomaron el tiempo de acompañarnos en este espacio. Como bien decía Claudia, el objetivo es que podamos todos aprender juntos de cuáles son las mejores estrategias y cuáles son los requerimientos también mínimos que debemos tener en cuenta para construir un master case si lo que buscamos es llegar de manera exitosa al mercado de los Estados Unidos. Les voy a compartir pantalla, ustedes confírmenme tan pronto vean pantalla. Súper. Nuevamente, durante el espacio todos van a tener la opción de hacernos preguntas, déjenos las preguntas en el chat y finalizando la sesión vamos a ir respondiendo cualquier inquietud que surjan. Así no perdemos la línea de la charla y a la misma vez pues garantizamos poderlo responder todo una vez que hayamos terminado. Entonces, habiendo hecho la presentación, Claudia, muchas gracias también por palabras generosas. Mi nombre es David Jaramillo, llevo ya un buen par de años trabajando en logística internacional y el tema de los master case es un pain point bastante frecuente para cualquier exportador o cualquier empresa que está buscando llegar a un mercado distinto al suyo propio. Entonces, arranquemos por lo más básico y es poder definir qué es un master case. Un master case es fundamentalmente una caja de cartón que utilizamos como unidad de embalaje para agrupar y transportar productos. Los master cases están hechos de cartón corrugado, que es un material rígido y ligero que nos ayuda a proteger los productos a la vez que agrega muy poco peso a la ecuación logística. Y aquí empezamos a entrar en materia con la logística. Cuando hablamos de distribución, de almacenamiento o de transporte internacional, una de las variables más importantes para determinar el costo de los fletes es precisamente el peso de los productos. Lo que buscamos con una caja es que nos permita agrupar los productos sin adicionar mucho peso a esa ecuación logística. Hay varios tipos de cartón corrugado y el tipo de cartón corrugado, el método con el cual se elabora, el tipo de tejido del cartón de la caja y el ensamble inciden directamente en la resistencia del corrugado, pero también van a incidir de alguna manera en el costo al cual se va a comercializar ese cartón corrugado. Nosotros queremos siempre poder encontrar una opción que nos permita agrupar, proteger el producto sin encarecerlo demasiado y que aún así garantice la seguridad y la integridad del producto que estamos transportando. El objetivo de este Mastercase es fundamentalmente estandarizar y facilitar ese manejo de los productos a lo largo de toda la cadena de suministro, desde el empaque en la planta en la que se elaboran los productos hasta que se hace la entrega al comprador final o a la superficie en la cual vamos a hacer una comercialización posterior. Esas cajas habitualmente deben llevar impresa o adherida
información acerca del producto que contienen y cómo debe ser manipulado. Una de las preguntas que recibimos más frecuentemente de parte de nuestros partners, de nuestros sellers, es ¿cómo debo hacer mi master case? Y aquí nosotros en Bosanet no tenemos manera de indicarles a ustedes exactamente cuál es el master case adecuado para sus productos, porque hay una cantidad de variables enormes que conocen en primer lugar los sellers, los empresas o las personas que elaboran el producto. Sin embargo, lo que sí buscamos con estos espacios y lo que sí queremos compartir con ustedes es una serie de variables o de puntos que sugerimos siempre tener en cuenta cuando vayan a diseñar, cuando vayan a elaborar sus master cases. El tema de las características del producto es el primero y el más importante componente que ustedes deben tener en cuenta cuando elaboren sus master case. El por qué es que su producto define las dimensiones primarias de la caja corrugada. Consideren el tipo de empaque en el que va su producto, el envase, el tamaño y el peso de su producto. Tenga en cuenta también la cantidad de unidades que desea acomodar dentro de cada caja. Siempre que sea posible, asegúrese de que las unidades al interior del master case no queden moviéndose libremente, no queden bailando dentro del master case, porque eso va a afectar no solamente la condición del producto, sino que seguramente también puede llegar a deteriorar el master case. Una botella pesada de vidrio que durante todo un trayecto esté golpeando una de las paredes del master case puede hacer que el master case ceda, que se rompa y que tengamos un vertimiento del contenido dentro o fuera de la pieza que tenemos armada para transporte. Entonces, esos elementos, repito, el peso de los productos, las dimensiones, el envase, el empaque, el tamaño, son lo más importante, la característica del producto que vamos a embalar. Asegúrese, como les decía, de que su producto no quede bailando libremente dentro del master case, porque eso le va a ocasionar problemas. Y tengan también en cuenta que lo que nosotros buscamos, la razón primaria del master case, no es estandarizar el manejo, es proteger el producto. Entonces, ahí tenemos que tener mucho cuidado con el tipo de master case que seteamos o que configuramos desde el comienzo de la operación. El segundo punto que nosotros recomendamos tener en cuenta, y esto sale de la experiencia que tenemos en Bosanet trabajando con compradores, son precisamente las exigencias del mercado objetivo, las exigencias del mercado al cual queremos llevar los productos. Este mercado objetivo, nosotros hablamos habitualmente de Estados Unidos, ya puede tener un estándar para el número de unidades que deben venir en cada caja según el tipo de productos. Un master case con muchas unidades va a encontrar resistencia de parte de compradores. El por qué puede suceder esa resistencia de parte de compradores, primero por un tema de rotación del producto, segundo por una dificultad para la manipulación o el espacio que se requiera tras tienda o en bodega para el almacenamiento, y también por una situación de sobreinventario. Nosotros no queremos que en una sola caja esté toda la compra que va a hacer el seller. Lo ideal es que podamos vender múltiples cajas y que sean esas cajas también más fáciles de manipular y que el inventario rote también de mejor manera. En promedio, y esto solamente es un promedio grosero, es un promedio grueso, los master case de productos alimenticios en Estados Unidos se mueven entre 12 y 24 unidades. Esto va a depende nuevamente del tamaño del producto, de la presentación, pero 12 a 24 unidades es lo habitual. Si nosotros llegamos a un comprador con unas salsas de tomate y nuestros competidores tienen 12, 18, 24 unidades por caja y nosotros intentamos entrar con 64 unidades por master case, vamos a encontrar muchísima resistencia porque no es lo que el mercado está demandando, no es la forma en la que trabajan los consumidores o los compradores intermediarios en los Estados Unidos. Entonces nosotros sugerimos que siempre se revise el tipo de producto específico para tomar la mejor decisión en cuanto a la cantidad de producto que vamos a poner en cada master case. Clau, estoy teniendo un aviso aquí de un tema de red, pero quiero confirmar contigo que me estés escuchando bien, que todos me estén escuchando bien. Dave, yo te escucho y te veo perfecto. Igual, porfa, las personas que están acá, escríbanos en el chat, cuéntenos si nos ven bien, si nos escuchan bien. Súper. Te escuchamos. Bien. Tenemos Perfecto. asistentes confirmándonos. A todos, muchas gracias por avisarnos. Ahora bien, hay un tema adicional que
debemos tener en cuenta cuando elaboremos nuestros master cases. Y es que un master case demasiado pesado o voluminoso va a ser difícil de manejar. Un master case, y aquí sí, quienes estén tomando nota, apunten por ahí, nunca, regla de oro en la industria logística, nunca debe exceder 25 kilogramos de peso. Ese es el peso seguro en la industria business to business. Es el peso que permite que un operario pueda manipular un master case sin comprometer su integridad física y sin comprometer la integridad del producto. Sin embargo, nosotros somos Bosanet. Como Bosanet ofrecemos salida de producto también a través de canales B2C. En ese escenario, recuerde que sus cajas podrían también ser comercializadas en canales B2C, en donde el cliente final no va a ser un supermercado con un montacargas o no va a ser personal, digamos, apto físicamente para manipular cargas pesadas, sino que pueden ser personas jóvenes, personas mayores, personas con limitaciones físicas o de movilidad, y en ese escenario la recomendación es no exceder los 15 kilogramos de peso. Si nuestro producto va a ser solamente comercializado a través de canales B2B, 25 kilos están bien, pero si estamos pensando en ese consumidor que puede llegar a nuestro marketplace de Bosanet y comprar un master case porque tiene 3 hijos y quiere comprar la lonchera de los niños de todo el mes y se compra un master case completo, pues va a ser tal vez una señora, puede ser un abuelito, puede ser una persona joven para la cual manejar 25 kilogramos pueda constituir un riesgo de seguridad. En ese evento, si estamos pensando o orientando nuestros master cases para el mercado B2C, no superemos los 15 kilogramos y seamos más bien prudentes en ese manejo para evitar que de pronto se presenten impases o situaciones complicadas con un posible comprador. Ahora bien, tercera variable que nosotros debemos tener en cuenta cuando escogemos un master case es la seguridad de nuestro producto. Y ya hablamos del tamaño, ya hablamos también de la cantidad de unidades, pero ahorita entremos a hablar de la seguridad del producto. Un corrugado inadecuado o de mala calidad puede exponer nuestro producto a un deterioro, a un daño, a una pérdida, a una merma. El corrugado adecuado de buena calidad es aquel que, de nuevo, al menor costo posible nos va a garantizar la mayor protección posible del producto. Un producto muy pesado, muy frágil, no debería embalarse en master cases de bajo calibre, es decir, master cases que sean muy delgados, una sola capa, por el riesgo de que el material ceda, las paredes del corrugado se rompan, la caja se desfonde. Entonces, es muy importante que cuando se trabaja con envases pesados, tal vez nos debamos ir por un calibre de cartón un poquito mayor. Ahora, cuando hablemos de envases de vidrio, producto envasado en vidrio, nosotros recomendamos que siempre haya un seccionamiento en el interior del master case con paredes de cartón que eviten que los envases de vidrio choquen unos con otros, porque ese golpe puede comprometer la integridad de los envases. Vamos a encontrar botellas rotas, vamos a encontrar vertimiento de producto dentro de una caja, y eso ya de entrada puede hacer considerar la caja completa como perdida, aun si no todas las unidades dentro de la caja están dañadas. Simplemente va a ser imposible vender este producto por unidades sueltas o armar un master case a partir de las unidades deterioradas. Hemos tenido eventos en el pasado en el que el producto envasado en vidrio se daña fácilmente. Nosotros en Bosanet y nuestro modelo de negocio también propone el comercializar desde un master case, pero un master case no se va a entregar necesariamente en un pallet armado, transportado con cuidado, cargado y descargado por un montacargas, sino que ese master case puede ser enviado a través de servicios de paquetería. Y desafortunadamente en Bosanet tenemos los contactos para evitar que se presenten novedades, para solventar situaciones, pero no vamos a estar al 100% seguros de que un envase delicado, un envase de vidrio, vaya a ser transportado con el cuidado con el que lo harían ustedes o con el que lo haríamos nosotros directamente. Esa cajita que es enviada por un paquetero, vamos a decir FedEx, UPS, DHL, necesariamente va a tocar muchas manos, va a estar en muchas cintas transportadoras y puede que el producto sufra antes de ser entregado al consumidor final que hizo una compra online. Entonces, esos son también un par de recomendaciones que nosotros les hacemos a nuestros partners. Cuarto punto que recomendamos siempre tener en cuenta, el arrume o apilado de los productos. Una mala calidad de corrugado puede hacer que sea más fácilmente aplastable el producto, que se aplaste y tengamos un derribo de las piezas armadas. Un corrugado de mejor calidad seguramente nos va a dar más estabilidad al armar una pared de cajas
para mantenerla en bodega o para armar un pallet o para ya prepararlo para el transporte. Esas condiciones de arrume o apilado de sus master cases ya llenos de producto en su bodega o al ser transportados es, es, es importante bajo qué condiciones los vamos a almacenar. Y dependiendo de esas condiciones debemos determinar qué tipo de corrugado necesitamos. Si nosotros tenemos poco espacio en bodega, esto es muy importante, si tenemos poco espacio en bodega, muy seguramente vamos a tener la necesidad de apilar un mayor número de cajas de manera vertical. Eso significa que el corrugado va a tener que ser más resistente. En cambio, si nuestras bodegas ya están raqueadas, es decir, tienen estanterías instaladas y tenemos una altura libre de 6 metros, 8 metros, y tenemos estanterías armadas, pues podemos armar palets más bajitos porque la optimización del espacio se va a dar a través del rack. Pero si nuestro espacio en bodega es limitado, muy seguramente vamos a decir, apilemos cajas más unas sobre otras y ahí necesitaremos un corrugado más resistente. La altura final del arrume, el número de las cajas a pilar, es decir, que se van a acomodar directamente unas sobre otras sin ningún tipo de soporte o de distribuidor de carga, eso lo conocemos como los tendidos, y el peso del producto que contienen deben considerarse al definir las especificaciones técnicas de los corrugados. Por definición, el producto pesado suele tener que ser apilado a una menor altura, es decir, se pueden poner menos tendidos para evitar el aplastamiento de las cajas. Nos pasa con el azúcar, por ejemplo, que es un producto muy pesado, que es un producto que aunque no es muy voluminoso, sí es bastante pesado en cargas verticales y que es mejor tener un pallet bajito para evitar que las cajas se aplasten, porque una caja aplastada o en malas condiciones fácilmente puede ser rechazada por un comprador en los Estados Unidos. De la misma manera, un producto que sea muy ligero, hablamos de snacks, por ejemplo, papitas, producto que no es tan pesado como el azúcar, puede apilarse con un mayor número de tendidos y a una mayor altura. Esto, de nuevo, va a ser una revisión que tendremos que hacer cada uno de forma independiente según el producto que estamos comercializando. No hay un estándar para poderles decir, siempre váyase a 10 tendidos, siempre váyase a 2 metros de altura. Va a depender directamente del tipo de producto que estamos trabajando. Ahora bien, especificaciones técnicas. En este sentido, y sí lo quiero aclarar, el mejor partner, el mejor aliado para hablarnos de especificaciones técnicas de nuestros corrugados es el proveedor de esos corrugados. Ellos son los más idóneos para hablarnos de especificaciones y de indicadores técnicos. Sin embargo, para darles a ustedes un poquito de contexto acá, hay dos capacidades de cargue que se deben tener en cuenta cuando escogemos un corrugado y cuando armamos un pallet y son la capacidad de cargue estática y la capacidad de cargue dinámica. La capacidad de carga estática nos habla del peso que aguanta una caja estando estacionaria, es decir, estando estática en un solo lugar. Mientras que la capacidad de carga dinámica se refiere a las cargas o el peso que aguanta un corrugado o un pallet cuando ese pallet está siendo movilizado, cuando está siendo movido de un punto a otro. La capacidad de carga estática indica, suele ser mayor, si dejamos la cajita quietica, el pallet armado en una posición, esa capacidad va a ser mayor. Pero cuando empecemos a manipular el pallet o las cajas con un montacargas, el movimiento, el peso, la gravedad pueden poner a prueba el corrugado y puede que tengamos cajas aplastadas, puede que tengamos verticales o vértices, bordes de las cajas que sean, que se flexionen o que se abollen y eso ya de entrada puede ocasionar un mayor daño en el pallet. Puede que no se dañen las cajas, todas, pero si se dañan las de abajo y el pallet pierde estabilidad, puede haber un derribo y puede haber producto deteriorado, producto dañado. Entonces, cuando ustedes escojan el master case y hablen con sus proveedores, pregunten por el indicador de carga dinámico, por la capacidad de carga dinámica, es decir, el peso que aguanta una caja estando en movimiento mientras es apilada con otras encima. Este es un tema muy, muy importante, pero nuevamente, insisto, solamente los proveedores de sus corrugados conocen esos indicadores técnicos eh, o esos coeficientes de carga de los corrugados. Ahora, la parte que nos importa a todos, el precio. Y aquí yo siempre hago un llamado a hablar de equilibrio.
El costo de los corrugados varía en función de sus especificaciones técnicas. Fundamentalmente es eso. Cuanto más resistente, más grueso, más material implique o de mejor calidad sea el corrugado, mayor va a ser su costo. Comprar corrugados con estándares inferiores a los que necesitemos puede comprometer la integridad de nuestro producto, causar sobrecostos por pérdida, por merma, por daño. Pero el otro extremo del espectro es invertir en corrugados muy resistentes, muy costosos, que definitivamente van a garantizar la seguridad del producto, pero que también van a incrementar su costo de forma innecesaria. Entonces, a eso me refería cuando decía el equilibrio es importante. Encontrar ese punto en el que encontremos un corrugado que sea lo suficientemente resistente para proteger mi producto sin que sea tan costoso como para que impacte el precio de venta del producto final, porque cada componente a lo largo de nuestra cadena logística va a adicionar costo y nos puede restar competitividad en góndola de tienda en el destino final. Bien, ya habiendo hablado, les mencionaba de cómo escoger el master case correcto, les hablamos de una serie de puntos que sugerimos tener en cuenta. Nos gustaría hablar de la marcación de los master case. Los master cases tienen que poder cumplir o tienen que cumplir con las exigencias del mercado objetivo para ser aceptados con facilidad. Un master case mal marcado, mal rotulado, un master case que no cumpla con las condiciones correctas, seguramente va a encontrar rechazo de parte de los compradores. Es importante que sus master cases cumplan con esas exigencias del mercado estadounidense en términos de marcación y de la información de los productos que contienen. Lo primero, fundamental, es el idioma. Recuerden, no estamos haciendo una venta local, no estamos haciendo una venta nacional o una exportación dentro de una región hispanohablante. Estamos hablando de Estados Unidos. Entonces, es muy importante que toda la información esté en idioma inglés. El MasterCase puede llevar información en 2 o más idiomas, pero no olvidemos que el mercado objetivo son los Estados Unidos y el idioma con el que se comercializa, se negocia, se mueve producto en los Estados Unidos es el inglés. Me gustaría, porque pasé a la marcación del Master Case, me gustaría hacer una cuñita aquí publicitaria. Es recordarles que nosotros en Bozanet tenemos disponible una comunidad, tenemos abierta una comunidad para todos nuestros partners en las que este tipo de información, de webinars, de publicaciones son compartidas de forma regular. Queremos que nuestros partners se beneficien de esta información siempre que sea posible, entonces asegúrense de acceder a ella y de registrarse en ella. Creo que por ahí Claudia nos está ayudando compartiendo el enlace. Asegúrense de ingresar sus datos, de quedar ahí registrados para que puedan hacer parte de este tipo de eventos en el futuro. Ahora bien, volvemos a la marcación del Master Case. Y lo siguiente es información obligatoria, obligatoria declaración del producto. Y hablamos de 4 campos muy sencillos. Lo primero es la marca del producto. Ustedes quieren que su producto sea identificado, que si desean invertir en una impresión de Master Cases por logo, está perfecto, pero que su marca sea fácilmente identificable. Lo segundo, debe estar el nombre o la descripción del producto. Si vamos a decir que es un organic brown sugar, azúcar orgánico moreno o azúcar blanco, eso es también muy importante que aparezca en el Master Case y que aparezca en un tamaño fácilmente legible por cualquier persona que interactúe con su Master Case, porque va a facilitar su manejo, va a evitar errores, vamos a evitar que de pronto ese producto se confunda con otro. El ejemplo que acabo de plantear de el Organic Brown Sugar y el Organic White Sugar. Las 3 palabras están ahí, son muy parecidos, Organic y Sugar. Si el tamaño de letra es muy pequeño, fácilmente una bodega puede cruzar un brown por un white y terminamos despachando el producto que no es. Entonces, que estas leyendas estén en un tamaño fácilmente legible por personal en bodega, por el comprador final. Importante también presentación y peso. Presentación es un doy pack, es un envase de vidrio, es un frasco, es una bolsa de plástico. Esa presentación debe estar y el peso de esa presentación por 16 onzas o por 24 o por 12 onzas o por 5, pero que uno pueda decir, aquí viene azúcar orgánica moreno de la marca Dulce y Miel en doy packs por 160, por 16 onzas, perdón. Y luego, importantísimo también es el número de unidades por Master Case. En este ejemplo estamos hablando de 24 unidades por Master Case, pero eso va a ser definido
como lo veíamos al comienzo de la presentación, por las necesidades que ustedes tengan y por las exigencias del mercado. Luego, y esto es muy, muy importante, es el código de barras. Nuestros partners con frecuencia nos consultan si la caja maestra debe llevar un código de barras y nuestra respuesta siempre es sí. El DUN 14, el DUN quiere decir Distribution Unique Number, número único de distribución. 14 es un código de 14 dígitos universal que se asocia con un código de barras único, universal y que se utiliza para identificar unidades de empaque. También se puede conocer, al DUN 14 también lo llaman GTIN 14, ITF 14, pero realmente todas las denominaciones se refieren a lo mismo. Asegúrense de que en la marcación siempre se relacione no solamente el código de barras, sino también el número de 14 dígitos. ¿Por qué? Porque el código de barras puede ser borrado, se le puede pegar algo encima, puede ser golpeado, puede ser que sea rasgado en algún momento y el número de los 14 dígitos nos va a ayudar a que el escáner no va a poder tomar el código de barras, pero sí alguien lo va a poder digitar manualmente y llegar a la misma referencia de producto en los sistemas de gestión de inventarios. Entonces siempre recomendamos incluir no solamente el código de barras, sino el número de 14 dígitos como están viendo en la imagen. Seguimos con la marcación del master case y aquí entremos en un terreno con el que frecuentemente tenemos dificultades y es los lotes, las fechas de vencimiento y los lotes. El lote no es problemático, es libre según su propia codificación de lotes. Hay plantas productoras que lotifican de acuerdo con fecha de producción, hay otras que lo hacen con variables o con consecutivos arrojados desde su sistema de gestión de inventarios. El lote no es problemático. El que sí tenemos que tener muchísimo cuidado con la forma en la que lo marcamos es el formato de fechas y tenemos que buscar siempre que ese formato de fechas esté en formato anglo, en formato de los Estados Unidos. Por alguna razón, el mercado, los Estados Unidos operan las fechas por mes, día y año. El resto del planeta lo hace por día, mes y año. Siempre decimos el 10 de octubre del 2025. Los Estados Unidos dicen octubre 10 de 2025. Si nosotros marcamos con el estándar, digamos, universal, con el estándar global de mes, día y año, y ponemos el 2 del 12 del 25, en América Latina vamos a entender el 2 de diciembre del 2025. En los Estados Unidos van a entender el febrero 12 del 2025. Dañamos por completo la vida útil del producto. Puede que no sea así, se trata de un error, pero muchas veces ese error no es detectado en sistemas de gestión de inventarios. Un operativo o el escáner ingresa la información, carga en el sistema y quedó un producto cargado con una fecha de vencimiento equivocada que va a ocasionar un problema. Ese producto seguramente se va a poner en cuarentena porque con una corta vida útil no puede ser comercializado. Nuestra recomendación siempre es a que el formato de fecha sea mes, día y año. ¿Hay una excepción? Sí, hay una excepción. Cuando nosotros pongamos el mes en letras, 3 letras, N para febrero, N para enero, perdón, Feb para febrero, Mar para marzo, ahí es mucho más claro, es visualmente fácil de identificar y ahí se puede utilizar el orden que queramos. Puede ser 25 APR para abril de 2024 o puede ser APR 25 2024, es fácilmente identificable. Pero si solo vamos a trabajar con números, asegurémonos de acoger el formato de fecha de los Estados Unidos, que repito es mes, día y año. El estadounidense siempre va a trabajar con las fechas por octubre 10 del 2025, nunca por el 10 de octubre del 2025. Bien, vamos ahorita con los métodos de marcación. Me pareció ver una pregunta por ahí que me salió en el chat sobre los métodos de marcación. Hay 3 opciones para marcar un master case. Es decir, cómo vamos a registrar toda esta información del producto, de las fechas, de la descripción, del código de barras. Hay 3 maneras para hacerlo. La primera es que la información toda sea impresa directamente en el master case de cartón corrugado. Es la opción más costosa porque para cada referencia usted va a tener que sacar un tiraje de cajas que los proveedores suelen tasar en mínimo 250, 300 o 500 cajas. Y sacar 500 cajas por cada referencia va a resultar costoso. Puede ser que no vayamos a utilizar todas esas cajas en el momento y estamos atrapando capital de trabajo en corrugados que se van a tardar un buen tiempo en ser evacuados del inventario. Entonces, es una opción costosa.
requiere imprimir grandes cantidades de corrugados, porque los proveedores, como les decía, exigen un mínimo de cajas para hacer el tiraje de cada referencia y eso nos resta margen de maniobra operativo. Si el día de mañana ustedes tienen una orden de referencia fresa y tienen cajas de banano, pues prepárense para meter la mano al bolsillo y sacar un tiraje de por lo menos 500 cajas de banano, porque las de fresa ya están marcadas, mal marcadas, no nos sirven y necesitamos sacar otras. No recomendamos que la marcación se haga directamente impresa en el master case por esta situación. La información también puede ser impresa en stickers que luego van a ser pegados a los master case en una zona específica. Esa opción sí nos da muchísima libertad en el uso de los corrugados. Ustedes tienen una misma caja estándar y la distinción se va a hacer al momento de empacar el producto y marcar el master case. En ese evento, una misma caja va a poder ser utilizada para todas las referencias que se comercializan. Lo que cambia es el sticker que se pega en cada caja. Nos ahorramos una plática interesante, disminuimos la cantidad de cajas ociosas que podamos tener en nuestro inventario o en nuestra bodega. Lo que sí recomendamos siempre cuando se trabaja con stickers es que sean impresos en blanco y negro. Hay una razón para esto y es que el blanco y el negro son los colores que mejor contrastan y que más fácilmente son legibles, se pueden leer con más facilidad. Los códigos de barras, importante cuando sean stickers impresos, que sean en buena calidad, que faciliten el escaneo, porque muchas veces las máquinas de escaneo, si el código está muy borroso, muy corrido, van a tener dificultades y vamos a tener que tener un operativo digitando manualmente los 14 dígitos para poder ingresar esa referencia al sistema. Nosotros sugerimos que se trabaje por stickers, es la opción que más ampliamente recomendamos, pero hay un intermedio que es el combinado, es decir, que una parte de la información sea directamente impresa en el master case, mientras otra información sea pegada a través de stickers. Por ejemplo, su marca. Su marca, no importa de qué sabor sea la referencia, va a ser siempre. La marca puede ir directamente impresa en el master case. Es distinto con los lotes o las fechas de vencimiento. Se tiene que poner un lote y una fecha de vencimiento según la producción. Entonces, hay personas que, incluso he visto empresas que juegan con esto. Lo que hacen es que imprimen en el master case directamente en el cartón, lote, fecha de vencimiento, y luego eso lo diligencia un operario con lapicero o con marcador a mano, según el lote y la fecha de vencimiento del producto que está embalando. A nosotros nos parece que no es una buena práctica, nos parece que se presta para errores, dependemos de la caligrafía del ciudadano que haga la marcación de la caja, entonces preferimos que sea pegada con stickers. Es únicamente nuestra recomendación. Esta opción, bueno, otra cosa, las cajas deben llevar unas leyendas sobre manejo. Este lado arriba, de Side Up en inglés, las leyendas de maneje con precaución, producto frágil, producto de vidrio, esos suelen ser logos. Esos logos van a estar en todas nuestras cajas. Pueden ir directamente impresos en las cajas. No tienen que ser stickers porque además puede ser complicado pegar cada sticker en cada caja. Entonces esos pueden ir directamente en la caja y lo que dejamos para imprimir es el producto específico, la información del producto específico que estemos embalando. La información, ahora, caras de la caja que deben llevar la información. Idealmente dos. Es decir, que la información del producto pueda ser visualizada desde dos caras distintas del master case. Pero si por alguna razón no es posible, es costo prohibitivo, pues lo que nosotros recomendamos es marcar por lo menos una de las caras y sobre todo al momento de armar el pallet, que las cajas queden mirando hacia afuera, que esa información del producto quede viendo hacia afuera para que los operarios al momento de recibir en bodega puedan identificarlo más fácilmente. Cuando nosotros despachamos nuestros productos a nuestros compradores finales, nos aseguramos, perdón, de embalar de esa manera, que la información quede visible desde afuera del pallet para que sea más fácilmente identificable. Si toda la información queda mirando hacia adentro del pallet, pues va a tomar más tiempo poder identificar las cajas. Por eso también hablamos de al menos dos caras opuestas del master case que lleven la información. Perdón. Vamos ahora a hablar de la señalización adicional del master case. Sus master cases, como les decía, pueden y deberían ser marcados con leyendas estándar en la industria como este lado arriba, en una solapa de la caja, en la otra ponerlo en idioma inglés. Vamos a ir al mercado de los Estados Unidos, debería estar en inglés. Entonces, esa señalización adicional nos va a ayudar a reforzar instrucciones
y cuidados en el manejo de nuestros productos. Manipular con cuidado es muy importante. Ese símbolo de las manos sosteniendo la caja es muy importante. No tiene que ser de vidrio para llevar ese logo o ese símbolo. Recomendamos que todos lo hagan. Finalmente, nuestro principal interés es que nuestra carga, no importa si es azúcar, si son envases de vidrio, de salsa de tomate, si son snacks, que siempre haya un cuidado. Entonces, ese logo suele ser una buena alerta visual para manipular con más cuidado las cajas. Recomendamos siempre tenerlo. El símbolo de frágil, hermano, primo hermano del manipular con cuidado, y se refiere a esta copita que tiene como un lado roto, pues es importante, recomendamos ponerlo siempre, pero en donde creemos que es infaltable es en producto que es envasado en vidrio, porque ese producto tiene que ser manipulado con un mayor nivel de cuidado por parte de cualquier intermediario logístico, sea un transportador, sea un operario en bodega o sea nuestro propio equipo al momento de embalar las cajas y de despachar un pallet. La leyenda de este lado arriba de Side Up, que fue con la que comencé, en las lapas superiores de la caja para que se sepa cuál debe ser la forma correcta de posicionar el master case. Tenemos productos que muchas veces no son acomodados de forma correcta porque no tiene esa leyenda y puede haber vertimiento de producto. Algunos envases no siempre son herméticos. Entonces, ¿qué garantiza que el producto se vierta? Que la caja permanezca en posición vertical. Si la caja es puesta de lado, puede haber vertimientos. La solución debería venir desde el empaque mismo, desde la unidad individual misma, que no haya ningún vertimiento, que si yo volteo mi miel o mi salsa, no haya una fuga de producto. Pero como en ocasiones puede suceder que un mal lote de botellas, que un mal lote de tapas generen esa situación, pues ahí tenemos esa medida adicional a través de la señalización, indicando cuál es el lado que debe permanecer siempre mirando hacia arriba de la caja, y con eso nos podemos ayudar también. Les decía, estas señalizaciones deben ser impresas directamente en los corrugados, nos parece lo más efectivo, lo más barato. Al ser universales y aplicar para todos los productos y todas las referencias no implican un costo mayor. Cuando ustedes mandan a elaborar sus master cases, pueden por defecto mandar a poner los logos que mencionamos, las leyendas que mencionamos, en español, en inglés, cuando sean leyendas en texto escrito. al, a su cliente en América Latina no le va a molestar el this side up, en inglés, pero a su comprador en los Estados Unidos sí le puede llegar a molestar que solamente diga este lado arriba. Entonces, tener el this side up también es importante. Estos son el tema de señalización, el tema de marcas, cómo debemos escoger una caja, y esas serían fundamentalmente las recomendaciones que nosotros hacemos desde Bozanet para la escogencia del corrugado, para la marcación de la información del producto y para la marcación de la caja. Así las cosas, me gustaría ya abrir el foro para que podamos hacer preguntas. Clau, Dave, si nos mil ayudas con eso. gracias. Sí, Claro que sí, perfecto. Clau. Mira, acá tenemos a Esteban Castro que nos pregunta, ¿la caja debe entonces contener producto de un solo lote? En este caso se puede usar el EAN 128. La pregunta es porque si la fecha de vencimiento debe ir impresa en la caja o con un sticker, entonces obligatoriamente solo puede ir producto de un mismo día de producción. Es correcto. En un master case solo puede embalarse un lote. Una cosa es en un pallet. En un pallet podemos poner master cases de diferentes lotes, pero dentro de un master case debe haber un solo lote de producción. Eso es por un tema de trazabilidad. Cuando se presenta una novedad con producto, sea una alerta alimentaria, sea una notificación de intoxicación, sea un tema de salud pública, nosotros tenemos que poder rastrear los master cases que entregamos con el lote afectado. Y si dentro de un master case vienen diferentes lotes, la trazabilidad se complica. La respuesta entonces es, dentro de cada master case debe venir solo un lote de producción. Perfecto, mil gracias. Tatiana García nos pregunta, ¿se podría colocar una X en las cajas en el ítem que corresponda? Un sticker de la X en el cuadro que corresponda. Yo creo que sí se puede, pero ahí entramos en una situación complicada. Y es que ese sticker puede ser fácilmente desprendido. Si te entregan un sticker que no tiene suficiente pegamento, si la caja está muy llenita de polvo porque llevaba mucho tiempo en bodega, va a ser fácilmente desprendible ese sticker y vamos a tener un problema cuando recibamos eso en nuestra bodega. ¿Por qué? Porque no vamos a tener forma de saber qué producto viene ahí a menos de que abramos la caja. Y abrir la caja es algo que deseamos hacer en el menor
es el último recurso al que queremos acudir, porque ya hay un tema de inocuidad, ya hay un tema de protección del producto. Entonces, yo recomiendo que sea siempre impreso y incluso preferiría, si no lo queremos imprimir en un sticker, sino tener la opción de fresa, banano, piña y mango impresas y le vamos a poner una X, yo preferiría que fuera esa X puesta en un marcador rojo, grande, grueso, que ese es difícil que se desprenda, pero el sticker nos parece riesgoso. Perfecto, muchas gracias, Dave. Matilde Cárdenas nos pregunta lo siguiente: ¿qué pasa con los productos que se producen por microlotes si no alcanzan las cantidades por lote para cubrir un master case? Perdóname, Clau, tuve problemas para escuchar la pregunta. ¿Podrías repetirla, por favor? Tranqui, mira, nos preguntan, ¿qué pasa con productos que se producen en microlotes si no alcanzan las cantidades por lote para cubrir un master case? Listo. Yo creo que esta pregunta está relacionada con la que nos hacían hace un momento y es, por un tema de trazabilidad, de seguimiento del producto, debemos apuntar a que un master case tenga y contenga solamente un lote de producción. Si es fácil de acomodar, pues entonces dejamos un master case con lote 1 y otro master case con lote 2, pero que no se nos mezclen lotes dentro de un solo master case porque puede ser muy problemático. Podemos terminar teniendo que hacer un recall de cajas que no están realmente del todo afectadas por la novedad que se dé con un solo lote. Al venir mezclados ya no impactamos una sola caja, impactamos dos o tres en las que venía ese lote regado. Perfecto. Natalia nos pregunta, ¿de qué depende tener solo master case o tener displays dentro de master case? Por favor, danos ejemplos con tipos de producto. Bien, esto depende de la intención comercial que tengamos al posicionar el producto en los Estados Unidos. Si nosotros tenemos un producto que es un top seller que nos va a servir para llegar a engancharnos en el mercado, podemos fácilmente irnos con ese top seller, irnos con esa referencia a la fija. Una vez que esa referencia está posicionada, nosotros recomendamos abrir la posibilidad de los displays. ¿Por qué? Porque el display ya va a llevar ese producto que está consolidado, ese producto que ya tiene una demanda, que tiene un mercado, y el display nos va a permitir meter referencias adicionales al mercado. En ese momento podemos trabajar por displays. Ahora, también ese es el caso, el escenario en el que tenemos diferentes referencias, es decir, un producto, un variety pack, que teníamos fresa, manzana, sandía, pues bueno, ya la manzana está consolidada, metemos luego en un display fresa y sandía y el consumidor va a llevarse ese variety pack por la manzana, luego va a probar la sandía y la fresa y puede ser que termine consumiendo referencias adicionales. Eso es una estrategia de mercadeo y es una estrategia de consolidación de mercado. Pero si lo pensamos desde el punto de vista logístico, también va a depender del objetivo de empaquetar. Puede que tengas un variety pack que no es tan variety, que realmente es un display con unidades idénticas. Antes vendías una lata de, vamos a decir, atún y esa lata quisiste posicionarla en una plataforma online. El costo de mantener esa lata en un inventario, en una plataforma online, de hacer el fulfillment y despacharlo, puede ser costoso. Para una lata no se justifica. Pero si armas un pack de 4 latas de atún, ya va a ser más eficiente porque ese 4 pack lo puedes vender a un mejor precio y sí va a absorber con mayor facilidad el costo del fulfillment, el costo del envío y el costo del almacenamiento del producto. Entonces, ahí tenemos que pensar en dónde queremos poner nuestro producto. Si hablamos de plataformas online, se recomienda empacar una mayor cantidad de unidades dentro de un mismo display. Si es por estrategia de mercado, diferentes referencias en un mismo display. Pero todas estas son decisiones que se van tomando sobre la marcha y un poco también dependiendo del punto de maduración del producto en el mercado. Me estaba Buenísimo, un poquito perfecto. extendiendo con esa, Clau. No, no te preocupes. Sofía nos pregunta, ella tiene una duda sobre el término referencia. Referencia, ok. Referencia se refiere a un SKU, es decir, un producto único. Tú puedes tener la galleta de vainilla, chocolate y limón. Son 3 referencias separadas. Pero puedes tener la galleta de chocolate en presentación de 100 gramos, de 200 gramos y de 300 gramos. También son 3 unidades separadas. Y tú no podrías tener diferentes referencias en un mismo master case. Un master case debe contener solamente un SKU, un código de barras, una referencia. Aquí sí trato como de homologar el término referencia, SKU y código de barras como un solo concepto. A eso nos referimos con referencia. Perfecto, Dave, muchas gracias. Esteban nos está también preguntando por el tema de los SKUs y dice lo siguiente: respecto a la descripción del producto,
Si tenemos varios SKU, está bien imprimir las cajas con todos los nombres y dejar un espacio como una casilla de verificación para poner cuál corresponde en esa caja. Me dice lo siguiente, no es eficiente, no es eficiente hacer cajas por cada producto. Correcto, justo, y creo que esa pregunta la vi por ahí aparecer antes de que yo llegara al tema de los master cases. En efecto, compartimos completamente la opinión de quien nos escribe la pregunta. No es eficiente hacer una caja para cada referencia, lo más eficiente es hacer una caja estándar que tenga la información universal de todos los productos como la marca, como las leyendas y los logos de seguridad, y luego el resto de la información específica del producto pegarla a través de stickers o de esta información que le decía, imprimir las diferentes opciones y marcar en la cajita con una X a qué referencia se refiere específicamente. Sin embargo, la necesidad del lote y la fecha de vencimiento persiste y vamos a tener sí o sí que imprimir esa información y hacerla pegar en el master case. Perfecto, buenísimo. Acá nos acaba de llegar esta pregunta de Jorge Bringas y nos pregunta, ¿el código identificador de la caja puede ser EAN o GTIN13? El 13 no, porque el 13 es un estándar utilizado en otros lugares del mundo. En los Estados Unidos se utiliza el 14, es el código de 14 dígitos. Es el estándar en los Estados Unidos y creo que podría ser más complicado. Mientras que el 14 ya se acepta en todo el mundo, el 13 no siempre tiene recepción en los Estados Unidos. Nuestra recomendación es trabajar con DUN 14, GTIN 14, es el mismo concepto. Perfecto. Acá hay una pregunta que nos hicieron muy entrando a nuestro webinar y dice, es de Cami, ¿en frasco de vidrio se debe envolver cada frasco? El frasco de vidrio nos parece que es costoso, es dispendioso, es muy laborioso. No creemos que envolver cada unidad en plástico de burbujas y luego empacarlo sea una buena opción. De nuevo, va a tomar mucho tiempo porque casi no hay máquinas que se dediquen a envolver unidades en plástico de burbujas para empaque. Suele ser un operario, va a tomar tiempo, va a ser costoso, va a ser poco eficiente. Una forma más fácil de hacerlo es a través del seccionamiento del master case con láminas de cartón al interior, que cada unidad tenga su propio recuadro y que ese cartón impida el impacto entre dos envases de vidrio. Sin embargo, y aquí es una recomendación que nosotros hacemos en Bozanet, pero por nuestro modelo de negocio, cuando nosotros estamos vendiendo grandes volúmenes, hablamos de pallets completos, ese pallet va a ser manejado por un montacargas, va a ser muy cuidado, no va a ser golpeado y ahí confiamos en el envase de vidrio. Pero recuerden que plataformas como nosotros, que estamos desarrollando todo el tiempo opciones de vender el producto a través de diferentes canales, uno de los ejemplos es Bozanet Express, justamente, pues ese producto va a ser enviado un master case por una empresa paquetera y puede sufrir el rigor del envío. Entonces, ahí nosotros recomendamos a nuestros sellers que si pueden moverse a envases PET, envases de plásticos aptos para alimentos, lo hagan. Eso nos va a permitir mover el producto por plataformas retail o por canales retail de grandes volúmenes, pero también por plataformas como Bozanet Express en las que vendemos desde un master case y se transporta a través de paqueteras. Perfecto. Tenemos a Sofía que nos pregunta lo siguiente. El vencimiento del lote, ¿cómo se pone en la caja si se tiene que hacer las cajas antes de crear el producto? Bien, el vencimiento lo podemos pegar a través de los stickers una vez que tenemos la producción lista o el lote de producción. No, lo que decíamos es muchas veces imprimen la palabra lote, dos puntos y dejan el espacio en blanco, fecha de vencimiento, dos puntos y dejan el espacio en blanco y lo terminan diligenciando a mano. Yo soy más amigo de evitar que lo diligencien a mano porque dependemos de la caligrafía del escritor, sino que lo hagamos a través de un sticker en el que ya aparezcan el lote y la fecha de vencimiento más puntual específicamente. Perfecto, claro que sí. Bueno, esas son todas las preguntas que tuvimos hoy. David, mil gracias por tu espacio, por compartir tu experiencia y todo ese conocimiento tan valioso que tienes. También muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron hoy por su tiempo, por su interés. Les recordamos que pueden unirse a nuestra comunidad de Bozanet para acceder a más contenido, a recursos y a nuevos webinars que vamos a estar haciendo prontamente. Entonces, nada, Dave, muchísimas gracias a ti y a todos, pues nos vemos en una próxima oportunidad y feliz noche. Muchas gracias a todos. Feliz noche, que estén muy bien.